Proceso de intervención para la mejora de la calidad de la educación básica a partir del fortalecimiento de los consejos técnicos escolares en el estado de Chiapas. Chiapas es un estado de maravillosa diversidad biológica, social, económica y cultural, con una historia profunda y milenaria desde donde emergen sus principales retos y fortalezas. En la realidad de la educación básica de la entidad se expresan signos desafiantes. Junto a esfuerzos institucionales de distintos niveles de gobierno, persisten índices de rezago asociados a bajos niveles de aprovechamiento y altos porcentajes de reprobación y deserción escolar. Frente a esta contrastante complejidad educativa, se sitúa el programa Proceso de Intervención para la Mejora de la Calidad de la Educación Básica a partir del fortalecimiento de los consejos técnicos escolares en el estado de Chiapas. Pensar una nueva institución escolar en Chiapas significa convocar la imagen de un telar social y cultural en donde, con los hilos de las profundas y diversas herencias históricas que nos constituyen, puedan tejerse las hebras finas del mañana, un nuevo corazón escolar. Chiapas presenta características completamente diferentes a gran parte de otros estados del país. Chiapas tiene aproximadamente 20,000 localidades, de las cuales más de 14,000 son menores de 100 habitantes. Acá presenta ya un primer problema de dispersión poblacional. Casi el 99% de nuestras localidades son rurales, lo cual presenta también una característica de vulnerabilidad y extrema pobreza. El sistema educativo chiapaneco tiene alrededor de 1.600.000 estudiantes de los tres tipos educativos. Casi 1.300.000 son de educación básica. Tenemos aproximadamente 18,000 escuelas de educación básica, de las cuales 8,500 son primarias, alrededor de 7,500 son de preescolar, 2,000 de educación secundaria y alrededor de 1,500 de educación media. En educación primaria, los problemas que tenemos es que de las 8,500 escuelas que tenemos, aproximadamente el 84% de sus escuelas son multigrado y el 39% son unitarias, en donde trabaja un solo maestro con los 6 grados. La tercera parte de nuestra población aproximadamente es indígena y con ello es aproximadamente lo mismo la matrícula. Una tercera parte de la matrícula de educación básica está integrada por alumnos indígenas. Encontramos una serie de problemas en nuestras escuelas, como es el hecho de altos índices de reprobación, altos índices de deserción, bajo aprovechamiento escolar en nuestros alumnos. Nuestros resultados de las pruebas no son muy halagadoras. En las escuelas, otro de los problemas que hay es un trabajo muy individualista. No se trabaja de manera colaborativa, no se apoyan unos a otros los maestros, no hay un proyecto integral, articulado, que sea construido y definido por todos los maestros y que sea construido a partir de un diagnóstico que las escuelas tengan, construido por los propios maestros.
hay poco trabajo colaborativo, hay proyectos que llegan a las escuelas, pero que son operados desde otras lógicas y no desde las lógicas de los problemas que existen en las escuelas, en donde los maestros puedan tener una participación más directa para redefinir las estrategias y las acciones de los programas y los proyectos. Se incorporan también en las escuelas esquemas y paradigmas de planeación que son ajenos y son externos a las escuelas, y por lo consiguiente únicamente las escuelas, los maestros, se dedican a llenar los formatos y los espacios que en términos de componentes de la planeación tienen. Encontramos también otro tipo de problemas en las escuelas, como es la falta de articulación de los programas. Cada programa llega a la escuela con enfoques diferentes, con acciones diferentes, en momentos diferentes. Aunado a esto, la falta de interés. Se ha vuelto monótona la capacitación, los procesos de formación. Ha perdido el interés el maestro por continuar en procesos de formación que son a veces aburridos, con poca motivación, con contenidos que poco interés despiertan en los maestros. Estos son de alguna manera algunos de los problemas que están presentes en nuestras escuelas y lo que motiva a la necesidad de que un grupo académico de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas empiece a construir propuestas que permitan imaginar, que permitan de alguna manera soñar con una escuela diferente, con una escuela que vea, que lea la realidad de una manera diferente, que piense, que sienta también de una manera diferente. Estamos planteando desde un inicio de la administración una escuela diferente, con maestros diferentes, con alumnos diferentes y con formas de pensar, sentir y hacer diferentes. Este es el proyecto que estamos imaginando. Estamos articulando esfuerzos institucionales con trayectorias nacionales, con proyectos nacionales en donde capitalizamos la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación para poder participar con proyectos de innovación que permitan desde las entidades empezar a construir y a caminar sus propios caminos. En ese sentido, el proyecto con el cual participamos a nivel nacional en esta convocatoria es el proyecto Procesos de Intervención para la mejora de la calidad de la educación básica a partir del fortalecimiento de los consejos técnicos escolares en el estado de Chiapas. Nosotros consideramos que el trabajo colaborativo es muy importante, que construir comunidad escolar es muy importante, pero construirlo desde el propio sentir, desde el propio pensar y desde el propio hacer de los maestros chiapanecos. Pensar una nueva institución escolar para la educación básica en Chiapas significa enfrentar desafíos y problemas sociales complejos, asumir cambios y transformaciones locales y del mundo globalizado desde nuestras raíces históricas, recuperar lo más granado de nuestra tradición escolar y transitar caminos de innovación, al situar estratégicamente a los consejos técnicos escolares como espacios para la construcción de sentido a la labor educativa de docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos. El objetivo general de este proyecto es fortalecer el logro educativo a partir de generar al interior de las escuelas procesos y proyectos de formación autogestionarios definidos
por los propios maestros, definidos por las necesidades del contexto, definidos por los sentidos de los planes y programas de estudio, pero en el cual haya participación colectiva de la escuela, en el cual se consideren las necesidades y los problemas de deserción, de reprobación, de bajo aprovechamiento escolar, de falta de convivencia escolar, de violencia, de bullying, que son problemas que están presentes en las escuelas y que se deben considerar, trabajar desde el colectivo para poder generar procesos de transformación autogestionario, en donde sean proyectos incluyentes, en donde sean proyectos equitativos que respondan a las características de los diferentes grupos, a los diferentes contextos, a las diferentes culturas hacia los cuales está dirigida la educación. Y todo esto se puede y se debe discutir al interior del Consejo Técnico Escolar. Como iniciativa institucional, el proceso de intervención para la mejora de la calidad de la educación básica, a partir del fortalecimiento de los consejos técnicos escolares en el estado de Chiapas, se afana por gestar desde los espacios y procesos educativos una voluntad social de transformación que dé significado y sentido humano a la vida personal, social y profesional. Una voluntad social para gestar el espacio en donde las expectativas y aspiraciones de todos los chiapanecos se hilvanen en una nueva realidad social y cultural equitativa, de dignidad y respeto a la diferencia, en convivencia y diálogo con nuestro albergue natural y biológico. Uno de los objetivos particulares más importantes del proyecto es el fortalecimiento del trabajo colaborativo a partir de los consejos escolares, es decir, construir espacios abiertos al análisis, a la reflexión, a la discusión y a la generación de propuestas que permitan resolver los problemas de las escuelas que tenemos, construir el Consejo Técnico Escolar desde una posición de colectividad que permita, a partir de un cambio de actitud en los diferentes compañeros, en los diferentes maestros, en los diferentes participantes, generar procesos autogestionarios, colectivos, que de alguna manera le den cuerpo y vida a lo que actualmente se le está llamando la ruta de mejora. Para la mejora del logro educativo se requieren generar procesos de formación con un sentido de mayor identidad y pertenencia, con un sentido de la necesidad de formación que los maestros tienen con respecto a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Se requiere, por lo tanto, construir proyectos de formación que tengan sentido para la transformación de las prácticas de directores, de supervisores y de maestros. Esto, de alguna manera, enfocado hacia los problemas de deserción, de reprobación, de exclusión, de bajo aprovechamiento escolar que nuestros alumnos tienen en las escuelas. Los ejes orientadores de este proceso de intervención para la mejora de la calidad educativa son el cumplimiento de la normalidad mínima escolar, la mejora permanente del aprendizaje de los estudiantes, donde las matemáticas, la lectura y la escritura tengan un lugar protagónico, la convivencia escolar armónica, así como abatir la deserción y el rezago educativo. Como un horizonte común desde la escuela para las distintas aspiraciones de todos los chiapanecos, este programa se posiciona estratégico en la integración de los distintos proyectos y programas de la educación básica en Chiapas, fortaleciendo el sentido, la conciencia y la responsabilidad de sus participantes al articularse en las líneas estratégicas de intervención siguientes.
Trayectos formativos intensivos y extensivos a través de diplomados para docentes, asesores técnico-pedagógicos y directivos. Asistencia técnica y acompañamiento in situ a consejos técnicos escolares. Una plataforma virtual. Intercambios de experiencias. Congresos estatales. Articulación de otros programas educativos en la entidad. Y registro, documentación y sistematización de la experiencia. Este proyecto descansa en un conjunto de líneas y ámbitos de intervención a los cuales me quiero referir. La primera línea de intervención y que nos parece la que vertebra al proyecto tiene que ver con los trayectos formativos. Se trata de un conjunto de diplomados, 4 diplomados, que de manera articulada nos están permitiendo desde una didáctica específica, una didáctica conocida como didáctica no parametral o didáctica crítica, pensarnos como profesores, pensar la escuela, pensar la comunidad, pensar la educación en Chiapas y en el país, y por qué no pensar la educación en el continente, para que a partir de esta reflexión que los consejos técnicos escolares realizan en sus centros educativos, se signifique y se le dé sentido a las distintas acciones que se realizan en favor del aprendizaje. Entonces los diplomados pretenden ser un espacio también de encuentro de las comunidades, de los colectivos escolares, para compartir desde la reflexión crítica sus ideas, sus proyectos, sus propuestas, sus sueños con respecto a la educación, y lo hagan desde un referente que para nosotros resulta hoy día importante, como es la didáctica crítica. Una línea más que conforma el proyecto de intervención tiene que ver con el acompañamiento in situ y la asesoría técnica que los asesores técnico-pedagógicos ofrecen en los espacios, en los centros escolares y en las supervisiones de zona, tanto a supervisores, asesores técnico-pedagógicos de las supervisiones, como a los docentes y directores de las distintas escuelas que participan en este proyecto. La intención es retroalimentar el proceso de planeación que ellos están siguiendo a través de las rutas de mejora para orientarlos desde esta propuesta de formación que se está cultivando en los trayectos formativos, en los diplomados, de tal manera que ellos vayan dándole sentido y significado al proceso de planeación e implementación y evaluación de las distintas actividades académicas que se realizan con el propósito de favorecer los criterios y los ámbitos que contemplan el proceso de ruta de mejora continua. Otra línea de intervención que nos interesa impulsar tiene que ver con los encuentros regionales y estatales que los profesores participantes de este proyecto realizan para poder compartir experiencias, compartir sentires, compartir propuestas que ellos están ya comenzando a pensar y a hacer realidad en sus distintos espacios, desde experiencias muy pequeñas, desde cambios de actitud de los cuales ellos se dan cuenta, hasta propuestas educativas, digamos, más consistentes, de mayor alcance, tanto al aprendizaje como a la enseñanza. Estos encuentros se están realizando en distintas sedes, y bueno, con invitados especiales, con conferencistas, tanto a nivel estatal como nacional. Nos parece que es muy importante que los profesores compartan su experiencia para ir construyendo una comunidad escolar con sentido. Dentro de este mismo ámbito de organización y sistematización de la experiencia tenemos las memorias
que pretenden ser un espacio en donde todos los participantes puedan escribir lo que ellos vienen significando del proceso de formación, pues para que sean a su vez publicadas de diferentes maneras. Una de estas formas de publicar, de divulgar, tiene que ver con el diseño de una plataforma virtual que fue preparada específicamente para acompañar el proceso de formación y para divulgar el proyecto. Un aspecto más de este ámbito tiene que ver con la publicación de 5 libros que contempla el proyecto, en la intención de que los proyectos de investigación que están al interior de este gran proyecto y las experiencias más representativas, más significativas, de mayor impacto de los profesores puedan publicarse y de esta manera podamos llegar a diferentes sectores, a diferentes comunidades, tanto comunidades académicas, científicas, como también a los profesores y al público en general, que quiere conocer sin duda qué es lo que se está haciendo en torno a este proyecto de intervención. Como el proyecto señala, la idea es construir comunidades escolares con sentido a través de los consejos técnicos escolares y a través de las rutas de mejora, de tal manera que nuestros centros escolares sean cada vez más comunidades escolares con sentido. Vivencias, afanes, esfuerzos, entregas, sueños y destinos personales y comunitarios fluyen en los encuentros cotidianos de los hombres y mujeres que habitamos estas maravillosas tierras. Somos la espera lunar y los días luminosos de mar, costas, montañas y selvas. En cada espacio material o simbólico, en cada hogar, en cada comunidad o barrio, en cada escuela o institución, en cada proyecto personal, profesional y comunitario, emerge la imagen de nuestro verdadero rostro junto a los múltiples horizontes, las distintas posibilidades de lo que podemos ser desde un nuevo esfuerzo social y educativo. Considero que el proyecto de innovación es un proyecto que nos va a servir principalmente a nosotros como docentes en función a que vas identificando el por qué actúas de una forma con los otros sujetos. Considero que una de las partes importantes del proyecto, que es el acompañamiento in situ, pues va a permitir al docente ir cuestionando, ir clarificando si las acciones que está realizando dentro de la escuela o dentro del centro, pues son acciones que van en función a mejorar el aprendizaje o el logro educativo de sus alumnos. Anteriormente, cuando yo inicié en la docencia, uno de mis principales temores era que si lo que yo estaba haciendo en el aula era lo correcto, ¿no? O sea, estaba bien, pero ya ahora digo, bueno, ¿bien para quién, no? ¿Bien para mí? ¿Bien para los alumnos? ¿O bien solamente para cumplir con la supervisión? En el centro de este esfuerzo de transformación, este proceso de intervención se articula a través de 4 diplomados denominados: Diplomado A, la didáctica de sentido como desafío en la enseñanza actual. B, construcción de comunidad escolar con sentido. C, autogestión y sustentabilidad en el proyecto escolar. Y Diplomado D, sistematización y documentación de experiencias de autogestión. El basamento, el soporte teórico-metodológico de los 4 diplomados que ofrece este trayecto formativo son la epistemología del presente potencial y la didáctica no parametral. Se mueven en función de 2 grandes interrogantes. La primer gran interrogante tiene que ver con el quién estoy siendo y cómo es que he llegado a serlo. Esta pregunta se aborda en los primeros 2 diplomados a partir de un dispositivo metodológico que denominamos narrativa autobiográfica.
los sujetos participantes recuperan toda su experiencia y la plasman, tanto la experiencia personal como la experiencia profesional, en un documento que comparten cotidianamente con el colectivo al que estamos denominando Círculo de Reflexión. Este compartir genera un espacio, un proceso de diálogo en donde la escucha de lo compartido, la reflexión sobre lo que se comparte y por lo tanto la devolución con sentido le da cauce al diálogo, a la construcción paulatina de lo que podríamos estar denominando comunidad, y en este caso comunidad académica. Durante el diplomado ve este proceso de exploración sobre sí mismo, se fortalece y trata de avanzar hacia la pregunta sobre cuál ha sido la relación que el sujeto participante, cuál ha sido la relación que el docente ha tenido, ha construido de manera cotidiana, consciente o inconscientemente, con el espacio escolar, con sus alumnos, con la comunidad. Y durante estos 2 diplomados se fortalece un dispositivo metodológico que denominamos significación. La significación es un dispositivo que condensa las reflexiones de los sujetos durante estos 2 diplomados, y desde ahí se parte nuevamente para la reflexión ahora en el sentido de la resignificación de lo que puedo ser. Una vez que se desarrolla el proceso de construcción de conciencia de los sujetos sobre su pasado histórico, se plantea entonces la pregunta ¿quién puedo ser? Y quién puedo ser no solamente de manera personal, sino quién puedo ser en compañía con los demás sujetos participantes. En esta exploración de esta pregunta ¿quién puedo ser? Trabajamos con una serie de dispositivos metodológicos en donde el nudo problemático es un dispositivo central, articulador. El nudo problemático es una red de coordenadas epistémicas desde donde el sujeto puede hacer una aprehensión organizada de la realidad en niveles y dimensiones. Una aprehensión organizada de un recorte de realidad, y en este caso específico el recorte de realidad es el Consejo Técnico Escolar. Es decir, se trata de que el sujeto vuelva otra vez su mirada a este espacio que otrora ha sido burocratizado, ha sido convertido en un espacio instrumental y administrativo, y lo ve ahora como un espacio de oportunidad para resignificar su labor docente, para resignificar su capacidad de sujeto que transforma su realidad. En ese sentido, los diplomados C y D tratan de colocar al sujeto frente a su realidad, frente a la problemática y los desafíos que emergen en el trabajo cotidiano, en la labor educativa, y desde ahí que construya, aprovechando la ruta de mejora, aprovechando todos los elementos y dispositivos del Consejo Técnico Escolar, que construya un proyecto de educación con sentido. El trayecto formativo de este programa tiene como dispositivos didácticos fundamentales la escucha y la devolución con sentido, mismos que dan vida a los círculos de reflexión, desde donde los participantes realizan la recuperación de su experiencia personal y profesional con la intención de asumir la labor educativa con compromiso y conciencia histórica, a fin de contribuir en la construcción de un nuevo horizonte aspiracional personal y profesional para todos los chiapanecos desde la escuela. Inicio en el diplomado A con lo que es el proceso metodológico de cómo construirme como sujeto histórico a partir del uso de dispositivos didácticos. En ese primer momento, una de las cosas que más enfrentaba para mí un proceso diferente era construirme a partir de la historicidad de la narrativa autobiográfica. Por medio de ese primer dispositivo que yo considero como un eje central que guía este proceso, también acompañan el dispositivo didáctico de la escucha
escucha atenta y la devolución con sentido de estas narraciones que nosotros donábamos en los círculos de reflexión. Los compañeros deberían estar atentos con la escucha y devolver con preguntas que nos ayudaran a la reflexión a aquellos que estábamos donando nuestra narrativa. El proceso de trabajar en círculo es algo interesante porque se rompe el esquema de una clase o de una cátedra. Se hace a partir de lo que cada uno está escribiendo y quiere contar acerca de su vida, enfocándonos en cómo nos hemos construido para encontrar el sentido del porqué de nuestra práctica como maestros. Anteriormente estuve como director encargado de una escuela, y la manera en cómo se trabajaba precisamente los consejos técnicos escolares remitían precisamente a entenderlo como una actividad burocrática, como una actividad que de algún modo implicaba únicamente sacar el trabajo porque era una obligación, porque era un requerimiento institucional, pero no iba más allá. No se pensaba precisamente si esta tenía sentido o no, si recuperaba las necesidades de los centros escolares, las necesidades de los alumnos, las necesidades de los padres de familia. Hoy día me enfrento a una experiencia totalmente distinta en relación a lo que mi vida como docente o como director encargado me llevó o me regaló. Porque hoy día puedo dar cuenta precisamente de una experiencia a partir del tránsito en los diplomados, que gracias al proyecto de intervención he podido tener la oportunidad de participar. Digo, creo en las posibilidades. Esto ha sido precisamente una gran oportunidad como para ir dando cuenta como sujeto histórico, como sujeto emocional de alguna manera, que es posible pensar de otra manera, es posible pensar en resignificar nuestras propias prácticas. Inclusive es posible resignificar la vida institucional y es posible resignificar lo que se hace en los consejos técnicos escolares. Como morada de esperanza en una nueva sociedad, esta voluntad educativa convoca a los más genuinos y generosos sueños de construcción social de los educadores chiapanecos, a sus más profundas fuerzas utopísticas, a las más granadas aspiraciones de transformación, a las más significativas pulsiones de la imaginación y la creatividad docente, para juntos asumir orgánicamente el hecho educativo, posibilitando nuevas prácticas y nuevos comportamientos, nuevas relaciones interpersonales, profesionales, escolares y sociales. Bueno, es una forma metodológica importante porque hace sentir al sujeto en el aspecto tanto individual, social, en una integración formal, en la que se da la participación en conjunto de un sentimiento hacia los demás. Creo que la función de los consejos técnicos debe ser el trabajar en equipo, consensuar para tener un proyecto, una ruta de mejora escolar que sirva realmente para el beneficio de los alumnos, para el beneficio de toda la comunidad que formamos los maestros, los alumnos y los padres de familia. Se está estableciendo el proyecto donde recolectamos PET y ya también eso sirve en menor cantidad, pero para poder obtener algunos recursos para coadyuvar el trabajo en la escuela. De aquí ya se obtuvo algún recurso para comprar unos arbolitos de limón, y los arbolitos de limón se estableció también el proceso o el sistema de riego por goteo, porque aquí, pues, si no lo he mencionado, se carece mucho de líquido vital. Estoy formando niños y esos niños y esos jóvenes es el futuro de México, y si nosotros como profesores, como personas ciudadanas queremos un cambio para nuestro México, yo creo que está la educación. Además de las modalidades de formación intensiva y extensiva, en los que participan a través de 20 círculos de reflexión, más de 430 docentes, directivos, supervisores y asesores técnico-pedagógicos en las distintas sedes de Tapachula,
Comitán, Villacorso, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez se realizan encuentros, foros, conversatorios y convivencias que fortalecen los vínculos de la comunidad docente. Para mí es una experiencia muy hermosa, ya que he encontrado en mí muchas cosas que desconocía. Entendiendo el proceso de formación que se da dentro del diplomado, creo que empezamos a entender y a comprender sobre nosotros mismos. Ha sido una transformación positiva, no solo en el ámbito pedagógico como maestra, sino que en el ámbito familiar. Me ha hecho ver y disfrutar más a mi familia, no solo mi trabajo, ¿no? Lo maravilloso de esto es que me ha estado cambiando muchas cosas. En la fase de generalización, próximamente se pretende llegar al mayor número de trabajadores de la educación en las distintas regiones que integran nuestra entidad, para enfrentar nuestro mayor desafío, la gestación de una nueva fuerza social en espacios y procesos escolares donde todos los chiapanecos puedan sentirse pertenecientes y protagónicos. La construcción de nuevas subjetividades escolares y sociales. Hola, soy Heidi Zúñiga Pineda y participo en el proyecto de intervención para la mejora de la calidad educativa en la educación básica a partir del fortalecimiento de los consejos técnicos escolares en el estado de Chiapas. Para mí es una experiencia muy hermosa, ya que he encontrado en mí muchas cosas que desconocía. Entendiendo el proceso de formación que se da dentro del diplomado, creo que empezamos a entender y a comprender sobre nosotros mismos. Ha sido una transformación positiva, no solo en el ámbito pedagógico como maestra, sino que en el ámbito familiar. El proceso de trabajar en círculo es algo interesante porque se rompe el esquema de una clase o de una cátedra. Se hace a partir de lo que cada uno está escribiendo y quiere contar acerca de su vida, enfocándonos en cómo nos hemos construido para encontrar el sentido del porqué de nuestra práctica como maestros. He encontrado una serie de experiencias, muchas transformaciones de vida desde que entramos al proyecto. Desde el primer día que entré me enamoré, me enamoraron y por lo tanto no me salgo por nada. Me ha hecho ver y disfrutar más a mi familia, no solo mi trabajo, ¿no? Lo maravilloso de esto es que me ha estado cambiando muchas cosas. A partir del diplomado mi perspectiva es otra, mi forma de ver el mundo es otra, mi forma de ver a mi familia es otra, la forma de ver mi ámbito laboral también es otra, muy diferente. En el transitar del diplomado B al C nos centramos en construir, después de haber elaborado la narrativa, de haberla reflexionado, de haberla relacionado en las observaciones con los colectivos en sus consejos técnicos escolares. Parte del proceso fue encontrar cómo construimos nuestras emociones y relaciones para hacer nuestra significación como sujetos. Es posible pensar en resignificar nuestras propias prácticas. Inclusive es posible resignificar la vida institucional y es posible resignificar lo que se hace en los consejos técnicos escolares. Me dice, maestra, es que este niño lo traíamos con un problema tan grande, pero es que ahora yo entiendo al alumno y le estoy dando por donde debo darle para que se mejore. Y digo yo, ¿y esto por qué no lo habíamos hecho? ¿Por qué no se había implementado este tipo de actitudes? Y si esto es la nueva escuela chiapaneca, pues bienvenido a todos los maestros de eso. Y estoy segura de que si se integran, nos hará mejores personas, mejores padres de familia, pero sobre todo, mejores docentes.
Pensar la nueva escuela chiapaneca significa convocar la imagen de un telar social y cultural en donde, con los hilos de las profundas y diversas herencias históricas que nos constituyen, puedan tejerse las hebras finas del mañana, el corazón de una nueva institución escolar. Vivencias, afanes, esfuerzos, entregas, sueños y destinos personales y comunitarios fluyen en los encuentros cotidianos de los hombres y mujeres que habitamos estas maravillosas tierras. Somos la esfera lunar y los días luminosos de mar, costas, montañas y selvas. En cada espacio material o simbólico, en cada hogar, en cada comunidad o barrio, en cada escuela o institución, en cada proyecto personal, profesional y comunitario, emerge la imagen de nuestro verdadero rostro junto a los múltiples horizontes. Las distintas posibilidades de lo que podemos ser desde un nuevo esfuerzo social y educativo. Principalmente el reorientar los esfuerzos de cada uno de los sectores de la población hacia una mejor disposición y manejo de los recursos, tanto naturales como económicos, potenciar lo que se tiene en las comunidades para poder crear beneficios para las comunidades. Entonces estamos empezando a partir de nuestro pequeño espacio escolar y tratando de hacer conciencia para las demás personas de la comunidad que hay muchas formas de reutilizar, muchas formas de poder reconstruir nuestro espacio geográfico, que nuestros ecosistemas puedan volver a renacer. Como iniciativa institucional, la nueva escuela chiapaneca se afana por gestar desde los espacios y procesos educativos una voluntad social de transformación que dé significado y sentido humano a la vida personal, social y profesional. Nosotros enseñamos en la escuela lo que los contenidos y los libros, el plan y programa marca, pero no estamos tomando en cuenta en este momento lo que las personas necesitan y lo que quieren aprender. En la escuela nueva queremos que los niños, los padres de familia, las autoridades nos digan qué es lo que se necesita en la comunidad, qué es lo que quieren ellos, para que a partir de lo que ellos quieren empezamos a construir y ellos empiecen a crear sus conocimientos. Una voluntad social para gestar el espacio en donde las expectativas y aspiraciones de todos los chiapanecos se hilvanen en una nueva realidad social y cultural equitativa, de dignidad y respeto a la diferencia, en convivencia y diálogo con nuestro albergue natural y biológico. Primeramente, encontrar mi propia raíz como chiapaneca, ¿no? No se excluyan a los grupos, ¿no? Como hasta ahora se ha hecho. Por ejemplo, ahorita a los grupos indígenas se les excluye por su lengua, se les excluye por su forma de vestir, se les excluye porque consideramos que son personas que valen menos que nosotros, ¿no? Y eso no es correcto, porque ellos son iguales que nosotros, son seres humanos. Pensar la nueva escuela chiapaneca significa enfrentar los múltiples desafíos y problemas sociales, económicos, políticos y culturales. ¿Cuáles son las problemáticas que a veces como docente no logro detectar en la institución, tanto en el ámbito pedagógico como en el ámbito organizativo, en el ámbito social, que rodean a mi institución? Principalmente la escuela ha hecho que las personas reproduzcan conocimientos, memoricen conocimientos. Entonces nos hemos quedado nos hemos estancado. No hemos visto la creatividad para producir, para crear realmente. Entonces cada grupo tiene necesidades distintas, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que deberíamos de hacer es podernos reunir los diferentes grupos de tal forma que podamos conversar y podamos entender su cultura, su pensamiento, sus ideas, y a partir de ahí integrar un proyecto que nos beneficie a todos. Construir comunidades con sentido, tratar de buscar formas de trabajo que les llamen la atención, algo que sea significativo para cada uno de ellos en sus distintas comunidades. Asumir los cambios y las transformaciones actuales, locales y del mundo globalizado desde nuestra memoria histórica, desde nuestras raíces, recuperando lo más granado de nuestra tradición escolar, transitando caminos de innovación y transformación educativa.
Como colectivo docente participamos también en las reuniones de consejo técnico escolar. Se le hace la participación a los compañeros, pero quiero dejar en claro esa parte. La responsabilidad que nosotros como docentes tenemos cuesta mucho. A veces cuesta demasiado porque estamos acostumbrados a ese rol. Me como una sabrita, me tomo un refresco del que sea. Y si lo vamos juntando con el inmenso consumo fuera de la escuela, es muy enorme. La nueva escuela chiapaneca es el proceso de construcción de un nuevo horizonte aspiracional, personal y social para todos los chiapanecos desde la escuela. Mi compromiso es transformar y construir una sociedad inclusiva con aspiraciones comunes. Áreas verdes en las escuelas, la creación de ecosistemas en la escuela, porque cuando se planta un árbol o mucho se crea un ecosistema. Quiero mencionar que los ríos también de mi comunidad hace 20 años estaban más limpios, actualmente ya no. Y todavía, y es uno de los ríos que están más limpios. Tendrá como unos 7 años. El río el más concurrido fue contaminado también por los desechos de una comunidad aledaña. Toda esta participación también se le hace ver a los niños en donde desembocan estas aguas negras, que no benefician en nada, perjudican también un ecosistema que también necesita sobrevivir. Como morada de esperanza en una nueva sociedad, esta voluntad educativa convoca a los más genuinos y generosos sueños de construcción social de los educadores chiapanecos, a sus más profundas fuerzas utopísticas, a las más granadas aspiraciones de transformación, a las más significativas pulsiones de imaginación y la creatividad docente, para juntos asumir orgánicamente el hecho educativo, posibilitando nuevas prácticas y nuevos comportamientos, nuevas relaciones interpersonales, profesionales, escolares y sociales. La nueva escuela chiapaneca, el hecho de ponerte en el lugar del otro y hacer el retorno hacia uno mismo, te va concientizando cada día más, y es ahí donde nosotros llegamos a un punto en común con los compañeros, que es el hecho de qué vamos a hacer por nuestro planeta que se está deteriorando mucho. Y nosotros como maestros, en mi caso como maestro de NECH, pues estamos haciendo que la educación sea más fácil para llegar a ellos, que sea una manera de cómo ellos puedan apropiarse de una educación y puedan ellos poder plasmar eso, lo aprendido, y llevarlo a la sociedad, porque a veces no tiene caso de que yo como maestro llegue yo a fingir o llegue yo a dar contenidos sin ningún trasfondo. Cuando ellos se dan cuenta que lo que aprenden en el salón de clases pueden aterrizarlo en la sociedad, pueden aterrizarlo en su familia, creo que es cuando yo logro eso, mi propósito, ¿no? De que los conocimientos lo puedan hacer aplicables, sean conocimientos significativos. Como maestro de la nueva escuela chiapaneca nos ha permitido a nosotros crecer un poco más en el sentido humano, darle un sentido de comunidad, darle una fortaleza más a la relación interpersonal entre todos los actores de la educación. La nueva escuela chiapaneca, como un horizonte común desde la escuela, para las distintas aspiraciones de todos los chiapanecos, se posiciona estratégica en la integración de los distintos proyectos y programas de la educación básica en Chiapas, fortaleciendo el sentido, la conciencia y la responsabilidad de sus participantes. El sentir, el ver reflejado su avance de aprendizaje de un alumno es muy importante. Y en esta parte de la NECH, del sentimiento que se da, nos hace desarrollar más como persona, como individuo. Trabajar con conciencia y a través de un proyecto escolar en donde se pueda incluir padres de familia, alumnos, maestros, en sí la comunidad, y hacer conciencia de un proyecto aspiracional. Particularmente se desarrolla el programa Proceso de Intervención para la Mejora de la Calidad Educativa de la Educación Básica a partir del fortalecimiento de los consejos técnicos escolares, cuyos ejes orientadores son el cumplimiento de la normalidad mínima escolar, la mejora permanente del aprendizaje de los estudiantes donde las matemáticas, la lectura y la escritura tengan un lugar protagónico, la convivencia escolar armónica, así como abatir la deserción y el rezago educativo. Dentro de la escuela, como colectivo docente, como maestro que pertenece a la nueva escuela chiapaneca, hemos tratado
de buscar alternativas que nos permitan, si bien no cumplir al 100% con los 8 rasgos de la normalidad mínima, sí establecer momentos en los que se vuelvan más significativos esos aprendizajes. Como docente, estudiante de la NECH, creo que la función de los consejos técnicos debe ser el trabajar en equipo, consensuar para tener un proyecto, una ruta de mejora escolar que sirva realmente para el beneficio de los alumnos, para el beneficio de toda la comunidad que formamos los maestros, los alumnos y los padres de familia. Se está estableciendo el proyecto de ERA, donde recolectamos PES y ya también eso sirve en menor cantidad, pero para poder obtener algunos recursos para coadyuvar el trabajo en la escuela. De aquí ya se obtuvo algún recurso para comprar unos arbolitos de limón. Y los arbolitos de limón se estableció también el proceso o el sistema de riego por goteo, porque aquí, pues, si no lo he mencionado, se carece mucho de líquido vital. El trayecto formativo de este programa tiene como dispositivos didácticos fundamentales la escucha y la devolución con sentido, mismos que dan vida a los círculos de reflexión, desde donde los participantes realizan la recuperación de su experiencia personal y profesional con la intención de asumir la labor educativa con compromiso y conciencia histórica. Bueno, es una forma metodológica importante porque hace sentir al sujeto en el aspecto tanto individual, social, en una integración formal, en la que se da la participación en conjunto de un sentimiento hacia los demás. Pero esto me hace también escuchar, me hace saber cómo voy a trabajar con determinados niños, porque pues yo trabajo con niños especiales, y entender a los padres de familia el por qué, el para qué, el cómo. Estoy formando niños y esos niños y esos jóvenes es el futuro de México, y si nosotros como profesores, como personas ciudadanas queremos un cambio para nuestro México, yo creo que está la educación. Además de las modalidades de formación intensiva y extensiva, en las que participan a través de 20 círculos de reflexión, más de 430 docentes, directivos, supervisores y asesores técnicos pedagógicos en las distintas sedes de Tapachula, Comitán, Villacorso, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez se realizan encuentros, foros, conversatorios y convivencias que fortalecen los vínculos de la comunidad docente NECH, Nueva Escuela Chiapaneca. Pues mi compromiso va a ser trabajar con más entusiasmo, trabajar con más el entendimiento, con el saber, con el conocer y sobre todo estar en el mismo plano que los padres de familia. Reconocer nuestras emociones, de qué estamos hechos, ¿sí? Qué es lo que nos mueve y qué no nos mueve. Y sí es muy importante el tener ese sentimiento, porque con sentimiento podemos tener un compromiso. Lo más curioso es que la NECH me ha hecho ver y disfrutar más a mi familia, no solo mi trabajo, ¿no? Lo maravilloso de esto es que me ha estado cambiando muchas cosas. En la fase de generalización, próximamente se pretende llegar al mayor número de trabajadores de la educación en las distintas regiones que integran nuestra entidad, para enfrentar nuestro mayor desafío, la gestación de una nueva fuerza social en espacios y procesos escolares donde todos los chiapanecos puedan sentirse pertenecientes y protagónicos, la construcción de nuevas subjetividades escolares y sociales. El programa Proceso de Intervención para la mejora de la calidad educativa de la educación básica a partir del fortalecimiento de los consejos técnicos escolares en el estado de Chiapas
es una medida estratégica para la mejora de la calidad de la educación, que tiene como eje orientador el cumplimiento de la normalidad mínima escolar, la mejora permanente del aprendizaje de los estudiantes, donde las matemáticas, la lectura y la escritura tengan un lugar protagónico, la convivencia escolar armónica, así como abatir la deserción y el rezago educativo. Para mí es una experiencia muy hermosa estar trabajando con la nueva escuela chiapaneca, ya que he encontrado en mí muchas cosas que desconocía. Pero entendiendo el proceso de formación que se da dentro del diplomado, creo que empezamos a entender y a comprender sobre nosotros. Ha sido una transformación positiva, no solo en el ámbito pedagógico como maestra, sino que en el ámbito familiar. Sentí la satisfacción de cómo la nueva escuela chiapaneca va a ir funcionando en mí. Igual me encuentro conmigo mismo, me doy cuenta a través de mi historia, a través de mi autobiografía, aquellos rincones que nunca los había yo encontrado, me doy cuenta y digo, no, pues pasé por aquí. De esta manera, la nueva escuela chiapaneca, como un horizonte común desde la escuela para las distintas aspiraciones de todos los chiapanecos, se posiciona como estratégico en la integración de los distintos proyectos y programas de la educación básica en Chiapas, fortaleciendo el sentido, la conciencia y la responsabilidad de sus participantes. Entonces, una vez que tocamos el tema, en este caso, como este tema de autoaprendizaje que tenemos aquí, ¿sabes hacer una trampa para chuza? Es alguna actividad que tienen los niños y este tema lo vamos a relacionar en matemática, en física, en lengua, en todas las actividades. Coexisten diferentes lógicas, diferentes epistemologías, diferentes maneras de entender el mundo, la realidad que nos rodea. Entonces esa manera de entender también implica distintas formas de relacionarse. Nosotros entonces, precisamente al trabajar con esta escuela, partimos evidentemente de un diagnóstico sobre la lectura, sobre los procesos de lectura que se dan en diferentes contextos educativos, en los primeros grados, y lo que encontramos pues fueron, digamos, como algunas limitantes muy similares, dificultades similares. Entonces, a partir de ello también surge la propuesta de que retomemos la oralidad, la tradición oral que es tan rica en nuestros pueblos y en nuestras comunidades. El trayecto formativo tiene como dispositivos didácticos fundamentales la escucha y la devoción con sentido, mismos que dan vida a los círculos de reflexión, donde los participantes realizan la recuperación de su experiencia personal y profesional, con la intención de asumir la labor educativa con compromiso y conciencia histórica. En las modalidades intensa y extensiva, se atiende a 19 círculos de reflexión de las distintas sedes en Tapachula, Comitán, Villacorso, Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, que convocan a un total de 433 participantes. Dentro de las actividades más importantes, destacan los 3 encuentros regionales, en donde a través del intercambio de experiencias y la reflexión en círculos ampliados, los participantes estrechan lazos profesionales y de fraternidad en la reflexión compartida sobre los principales desafíos que tiene la educación en nuestro estado. De esta forma, los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que participan del trayecto formativo lo hacen también en sus respectivos centros de trabajo, fortaleciendo los consejos técnicos escolares como espacios estratégicos para la planeación, el trabajo colaborativo y la gestión de una cultura de innovación y transformación educativa.
muy hermosa estar trabajando con la nueva escuela chapaneca, ya que he encontrado en mí muchas cosas que desconocía. Pero entendiendo el proceso de formación que se da dentro del diplomado, creo que empezamos a entender y a comprender sobre nosotros. En un principio pues era incertidumbre porque no tenía pues así una idea de qué se iba a tratar. Ha sido una transformación positiva, no solo en el ámbito pedagógico como maestra, sino que en el ámbito familiar. Sentí la satisfacción de cómo la nueva escuela chiapaneca va a ir funcionando en mí. Ya al estar ahí ya llevando los diplomados, pues me pareció muy interesante. Primeramente en el tipo de metodología que manejan los asesores, en la cual te permiten, bueno, conocerte a ti mismo. Igual me encuentro conmigo mismo, me doy cuenta a través de mi historia, a través de mi autobiografía, aquellos rincones que nunca los había yo encontrado, me doy cuenta y digo, no, pues pasé por aquí. Decidí por este lado y la verdad no estoy arrepentido porque rompe los esquemas que teníamos. Yo siento que esta relación que está naciendo o que está existiendo en nosotros nos ha hecho ver las cosas de otra manera. La verdad sí está muy interesante porque es un intercambio de experiencia, conocer a las diversas personas que acá nos encontramos y sobre todo el conocer cada uno de sus ideas y aprender acerca de ello. Pues ante todo me siento muy emocionada, tranquila, satisfecha, porque realmente la NECH ha sido algo totalmente diferente, porque no hay un principio, no hay un desarrollo, no hay un final, sino que la historia lo va marcando uno de acuerdo al proceso emocional o en la situación o con la visión que uno lo vaya viendo. He encontrado una serie de experiencias, muchas transformaciones de vida desde que entramos al proyecto. Desde el primer día que entré me enamoré, me enamoraron y por lo tanto no me salgo por nada. Y hoy en la mañana el doctor Armando dijo, es como que nos quitáramos una lápida que traemos. Y dije, eso es lo que me pasó. Sentí un descanso terrible. Y me falta escribir mucho, pero me siento diferente, compañeros.
sido muy gratificante. Realmente estas experiencias, he llevado muchos cursos como asesor técnico pedagógico y en ninguno habíamos tocado un tema sobre los sentimientos que pueda tener cada persona. Yo siento que esta relación que está naciendo o que está existiendo en nosotros nos ha hecho ver las cosas de otra manera. De esta manera, en mi actuar, he cambiado mucho en mi forma de expresarme delante de los compañeros. La verdad sí está muy interesante porque es un intercambio de experiencia, conocer a las diversas personas que acá nos encontramos y sobre todo el conocer cada uno de sus ideas y aprender acerca de ello. Me ha tocado en la mejor etapa de mi vida porque estoy en proceso de transformación de mi vida personal, de encontrarme conmigo misma, que tenía mucho tiempo que no lo hacía, y gracias a la NECH he empezado a analizarme, he empezado a darme cuenta de lo mal que he estado haciendo las cosas y de los cambios que tengo que hacer. Ha sido muy difícil, ha sido muy bonito, ha sido triste, son muchas emociones que he estado experimentando. Ya me voy a sentar. Sería lo mejor que nos pudiera pasar, porque creo que de esa manera nos sentiríamos los maestros, sentiríamos que somos libres, que podemos expresarnos, que podemos de alguna manera realizar nuestras propias técnicas de trabajo en base a las necesidades que cada uno va teniendo en cada una de sus regiones. Bueno, es una manera primero una manera, pero después una exigencia de poder ir haciendo que esta ideología que empieza a construirse, a configurarse desde otro lugar, desde otro modo, desde el sujeto mismo, pueda poco a poco ir penetrando en las mentes, en los corazones de otros maestros. A mí me parece que en la medida en que sigamos como dándole cabida todavía a la desesperanza, entonces no puede haber esperanza. Sin embargo, aquí, como usted bien ha situado, el rostro, la alegría, el saberse sujeto, que tiene uno la capacidad y el derecho de llorar en público, eso dice mucho, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta de la trascendencia, del reencuentro que está teniendo la escuela chiapaneca, propiciando el que el sujeto vuelva sobre sí. Pues ante todo me siento muy emocionada, tranquila, satisfecha, porque realmente la NECH ha sido algo totalmente diferente, porque no hay un principio, no hay un desarrollo, no hay un final, sino que la historia lo va marcando uno de acuerdo al proceso emocional o en la situación o con la visión que uno lo vaya viendo. Me ha encantado porque he escuchado las experiencias de cada uno de mis compañeros y cada compartir ha sido fortalecido en mi vida personal. Bienvenidos.